Muy bien. Mientras arrancamos, ahora en un minutito arrancamos, simplemente comentarles también que nosotros pensamos un contenido que está orientado obviamente al título y la bajada que dispusimos del webinar, pero también estamos abiertos a ir modificando, a ir interrumpiéndonos a medida que haya comentarios, haya preguntas, como para también poder responder sus inquietudes y que salgan con valor agregado como para ejecutar desde el momento cero todo lo que los podamos ayudar acá. Guadalupe también nos deja su comentario. Excelente. Muy bien. Bueno, León, si te parece, vamos arrancando. Claro. Excelente. Bien, bueno, vamos a respetar a los puntuales entonces. Muy bien. A ver, bienvenidos. Muchas gracias por sumarse a este webinar que pensamos con León. Les vamos a contar primero quiénes somos y dónde venimos, principalmente para que entiendan desde dónde les vamos a hablar. Bien. Mi nombre es Pablo Altamira, yo soy cofundador y soy responsable por México, por Producteca. Producteca es un integrador de e-commerce. En dos palabras, lo que hacemos es conectar los RPs con los canales de venta, ya sea sitio propio o marketplaces. Entonces, desde donde estamos, ¿sí?, conectando inventarios, precios, órdenes, vemos lo que está pasando. Y eso que está pasando quiere decir qué canales están apareciendo, en cuáles se vende más, en cuáles son más atractivos para los vendedores, cuáles generan más problemas. Básicamente todo eso nos da una foto en tiempo real que va cambiando todo el tiempo con la evolución del e-commerce, que un poco desde nuestro lado les vamos a tratar de transmitir el día de hoy. Claro. Y del lado de comercio fue un poco, la evolución fue un poco al revés, ¿no? Empezamos desde e-commerce, conforme fuimos a perfeccionando o aprendiendo más de los e-commerce desde el 2009, que empezamos a desarrollarlos e implementarlos, caímos sobre una tendencia en donde la gran mayoría de los e-commerce que ya estaban funcionando tenían el mismo problema, ¿no? Porque empezaban a crecer en cuanto a ventas y se les empezaba a complicar, ¿no? Entonces nos empezamos a enfocar un poquito más de la transición de la gestión de tiendas en línea hacia sistemas de administración, ¿no? Que era en donde veíamos que era el problema de cualquier e-commerce que empezaba a crecer, ¿no? La conexión de esos dos sistemas. Exacto. Y lo paradójico es que en Producteca, hace muchos años, empezamos como un ERP. Entonces nosotros hicimos la transición de ERP a integración de canales de e-commerce, y León hizo la opuesta completamente, integrando algunos e-commerce con ERPs y convirtiéndose en un ERP. Así que desde esa visión cruzada es donde vamos a tratar de comentarles un poco los problemas que vemos en los e-commerce cuando llegan a cierta foja donde necesitan escalar y cuáles son las trabas que se empiezan a encontrar como para que las detecten y poder ayudarlos a entender cómo destrabar cada una de ellas. Así que bueno, sin más, un poco la agenda que planteamos con León del día de hoy es, vamos a arrancar contándoles muy brevemente, yo les voy a contar el del COVID, del e-commerce, cómo está hoy en México. A partir de ahí, que quienes venden online por diferentes canales, ¿qué caminos tienen? ¿Sí? Hay dos caminos bastante obvios para encarar y un poco con León vamos a dilucidar pros y contras de esos caminos. Después vamos a contarles cuál es el punto donde las empresas pueden manejar manualmente y en qué punto empiezan a necesitar, empiezan a tener problemas de escala que hay que resolver. Y después nos vamos a enfocar en cuáles son esos problemas de escala. ¿Está bien? Así que bien, para empezar entonces, contarles un poco del e-commerce. Desde nuestro lado, lo que vemos en el e-commerce en México específicamente es muy parecido a lo que se ve en el resto de la región. Si uno ve un gráfico de crecimiento del e-commerce o de un e-commerce cualquiera promedio en la región y en el mundo,
básicamente es muy parecido, es un crecimiento constante hasta un pico que en general es un hot sale, por ejemplo, lo que viene ahora. ¿Por qué? Porque hay mucha difusión, hay mucha promoción, la gente tiende a, el que consume online dice, hay oferta, voy a comprar, entonces compra más de lo que compra habitualmente, y el que no compra por ahí se le anima. ¿Está bien? Esos son los picos de oferta donde hay más adopción, hay un pico, obviamente, después baja, pero no baja ya al nivel anterior, sino hay gente que ya adoptó, ya se acostumbró a comprar más. Entonces, históricamente siempre fue así, crecimiento, pico, crecimiento, pico, crecimiento, pico, y dos picos muy marcados en el año, mayo, hot sale, noviembre, diciembre, Navidad, Buen Fin. ¿Está bien? Eso en todos los países de la región, se llamen como se llamen las promociones, es lo mismo. Y en general en el mundo es bastante así. En Estados Unidos por ahí está más marcado el último Q que el Q2, digamos, pero básicamente es así. Entonces, eso es lo que es habitualmente, o sea, desde que nació el e-commerce está creciendo y va a esos picos. El único punto es la adopción, ¿no? El e-commerce va creciendo, ¿por qué? Y porque la gente se acostumbra a comprar online y porque hay mucho margen para crecer. Todavía hay muchas cosas que se compran en el mundo físico, ni hablar hace 2 años, ¿está bien? Ahora, siempre uno marca los diferentes estadios del e-commerce en los diferentes países, que es muy interesante porque uno puede ir viendo el futuro. Entonces, si uno ve Asia, ve que hoy el e-commerce es prácticamente un 40%, un poquito más, de todo lo que se consume ya es e-commerce, más del 40%, ¿está bien? Hace 2 años era el 30% y todos decían, ¿cómo puede ser que Asia ya sea el 30%? Estados Unidos hace 2 años no llegaba al 10%, ¿está bien? Entonces, es como que hay diferentes regiones, ni hablar México. México estaba en el 1 y pico, no llegaba ni al 2%. Latinoamérica no llegaba al 4%. ¿Está bien? Entonces, estoy hablando de consumo online sobre total de consumo. Entonces, cuando esos porcentajes empiezan a subir, bueno, la gente ya empieza a comprar online y el consumo en tiendas físicas se traslada al mundo online. Entonces, hay un desbalance entre Asia, que viene arriba de todo, Europa, que le sigue, después Estados Unidos, después Latinoamérica. Latinoamérica como todo. Ahora, dentro de Latinoamérica tenemos Brasil, que Brasil picó en punta de toda la región. Entonces hay que, si uno ve Asia, ve el futuro del e-commerce. Si uno ve Europa, ve el futuro. Pero son culturas diferentes. Si uno ve Brasil, que no es tan diferente, empieza a encontrar un poco cómo va a ser el mundo dentro de un par de años, ¿sí? Cómo va a ser el país, si se quiere. Entonces, eso es lo que venía pasando y estaba bastante claro. ¿Qué pasó hace 1 año y medio? Vino el COVID. ¿Sí? El COVID hizo que se aceleren muchísimo de los procesos. Y si ustedes ven las gráficas, es muy interesante. Yo les decía que el e-commerce era crecimiento, pico, crecimiento, pico. Ahora, ¿qué pasó ahí? De pronto, o sea, el COVID fue como si fuese un buen fin para el e-commerce. ¿Por qué? Porque hubo un evento excepcional que hizo que mucha gente vaya a comprar, los que no consumían y los que consumían que empiecen a consumir más habitualmente. Nosotros lo que vimos en promedio de clientes es que se multiplicó por 3 lo que vendían, ¿sí? Eso quiere decir que pico, crecimiento, pico sostenido, que es el COVID, y ya pasó bastante tiempo y se puede ver una tendencia marcada. Sigue creciendo. O sea, volvió a crecer al nivel que estaba antes con los pequeños piquitos, que son Buen Fin, Hot Sale, ¿está bien? Entonces, es como que el piso subió. Y un poco lo que marca en líneas generales las estadísticas de la región es que pasamos de un 4% a un 15%, ¿sí? Pero Asia está en el 40% y estaba en el 30% antes del COVID. O sea, este es un nuevo piso. No es que cuando se vaya el COVID, si se va pronto, no tan pronto, esto va a bajar. Por ahí baja un poco, pero va a seguir creciendo y este piso es un punto desde donde se arranca de vuelta. Eso se ve en un montón de cosas, ¿no? Más plataformas, más inversión, compras de empresas, agencias pasándose del mundo offline al marketing físico al marketing digital, comprando empresas de e-commerce, marketplaces naciendo por todos lados, ¿sí? No me voy a meter mucho en esto, pero está, digamos, los marketplaces que teníamos hace 5 o 6 años, hoy se le sumó Electra, Liverpool, Walmart, Claro Shop, ¿qué más? Bueno, Rappi apareció y explotó, Corner Shop, los bancos se vienen como marketplaces, es una novedad que se va a ver en México muy fuerte este año, pasando sus modelos de fidelidad a marketplace. Entonces, lo que tienen que entender, un poco el mensaje es, el e-commerce llegó a un nuevo piso, no está en un techo, no es algo eventual,
esto va a continuar y un poco el mensaje que se daba hace unos años sigue siendo el mismo. Es decir, el que no ponga foco real en e-commerce, en los próximos años va a perder ventas porque las ventas que van a pasar por el mundo físico son menos que las que están pasando hoy. ¿Está bien? Entonces, un poco de contexto de lo que vemos nosotros en la región y sobre todo en el país es eso. No sé, León, si vos estás viendo algo que por ahí quieras agregar. No, no, pues es eso, es lo dijiste muy bien, ¿no? Antes existía siempre la duda de cuándo lo voy a hacer, por qué lo voy a hacer, es que ahorita no me conviene, etcétera, y ahorita ya no hay duda, ¿no? O sea, cualquiera que vea esa gráfica de este piso nuevo que ves, se ve ridículo, ¿no? Es una línea así bajita y después tómala, ¿no? Y como dices, ¿no? O sea, si nos comparamos esa misma gráfica contra la de Asia, pues todavía estamos en pañales, ¿no? Tal cual. Entonces, el que no se suba, pues tarde o temprano se lo va a comer el mercado, ¿no? Exacto. Este, y bueno, y a todo eso, bueno, existen dos tipos, ¿no? De cómo empezar, cómo llegar a vender en línea, ¿no? Que es los que empiezan directamente de un marketplace, ¿no? Y los que empiezan directamente de un sitio propio, ¿no? No importa cuál sea la ruta de la persona, van a tener los mismos problemas compartidos, ¿no? Los problemas compartidos van a ser cómo facturar, cómo administrar los catálogos, los precios, el seguimiento, los inventarios, ¿no? Pero la gran diferencia entre el sitio propio y empezar con marketplaces está en la logística que te requiere el sitio propio contra la logística que está asumiendo el marketplace por ti. Y lo mismo con la cobranza, ¿no? La misma plataforma y el marketing, ¿no? Entonces, la ruta de empezar a vender por el marketplace definitivamente es la más económica y la más rápida y la más fácil para empezar a vender por primera vez, ¿no? No necesariamente igual la más rentable, ¿no? Pero definitivamente la más fácil y la más económica. Tal cual, hay dos caminos, o sea, sitio propio o marketplaces. Los dos son importantes. O sea, estadísticas mundiales cuentan que los marketplaces son más del, o sea, por los marketplaces pasan más del 50% de la venta. Y esto estamos hablando de mundiales, quiere decir que en un mundo que viene más avanzado, implica que, digamos, no es que el sitio propio empieza a comerse terreno, ni que los marketplaces empiezan a comer terreno, más o menos está parejo. Eso quiere decir que si ustedes venden solo por marketplaces y no tienen una estrategia propia con su sitio, se están perdiendo de vender el doble. Y si ustedes están con el sitio propio y no quieren ir hacia los marketplaces, hay muchas ventas que se están perdiendo. ¿Está bien? Después hay problemas que podemos discutir, ahí vuelvo a reflotar el tema si quieren ir escribiendo en el chat o hacer preguntas, si hay algo que les genera dudas, si hay un tema que quieren que vayamos tocando, ustedes simplemente márquenlo, que nosotros ahí profundizamos en lo que necesiten o movemos un poco. Pero como decía León, tienda propia, marketplace, la base es la misma. Para vender un marketplace necesitan catálogo, stocks, precios, facturas, etc. En un sitio hay más cosas que necesitan, entonces en general el que empieza por el sitio tiene una frustración porque hay más cosas que aprender y trabajar y entonces es más difícil de traccionar rápidamente. Empezar por un marketplace es más fácil, pero también, obviamente, están trabajando, están ganando volumen, pero el cliente se llama el marketplace. Entonces no lo pueden fidelizar, no pueden apuntar fuerte a recompras, etc. Así que bueno, los dos caminos están bien, los dos caminos son necesarios. El tema es que arranquen por alguno de ellos y empiecen a traccionar. Ahora, un poco lo que les queríamos dejar, nosotros como que tanto desde Comercia como desde Producteca vemos a los vendedores llegar a los límites donde, bueno, me saturé, no puedo llegar a crecer. Es decir, en un primer momento los vendedores están en un punto donde, ¿cómo decirlo? Necesitan vender, necesitan entender cómo vender, aprender. Entonces el foco ahí no son los procesos, no es la eficiencia, es arrancar, es entender y es empezar a traccionar. Entonces, quienes empiezan online, ¿sí? Una empresa que no existía en el mundo físico, empieza a vender, le empieza a encontrar la vuelta, empieza una persona, después contrata a otra y a otra y a otra. Entonces, al principio lo manejan todo a mano. Después hay una etapa donde las empresas
empiezan a buscar, bueno, nacieron del online, nacieron empezando a vender, no sé, por su sitio, por un Shopify, por Mercado Libre, empiezan y a medida que crecen un poquito dicen, bueno, o sea, estoy saturado porque tengo que ver esto, tengo que ver este canal, este otro, esto, lo otro, pero no sean empresas sólidas a nivel empresa, gestión, como lo es una empresa del offline que ya tiene experiencia, diferentes áreas y un montón de cosas. Entonces, por ahí son 3, 4 personas que simplemente necesitan organizarse. Entonces, ahí existen algún tipo de herramientas que son como si ustedes los llamaran gestores, que tienen un poquito de facturación, que tienen un poquito de gestionar los diferentes canales, que tienen un poquito de atención a cliente, que tienen por ahí alguna tecnología de sitio propio. Entonces son herramientas que están apuntadas a un segmento bajo de empresas que venden, que necesitan autogestionarse, que no tienen nada en el mundo físico, ¿sí? Entonces ahí es como que llegan a un nivel de saturación que ese tipo de herramientas lo destraban. Después si quieren ahondamos en ese tipo de herramientas, pero en general son herramientas que nacieron, no sé, manejando Mercado Libre, por ejemplo, o Amazon. Estos son gestores de marketplaces que a veces combinan algo de la tienda online y están preparadas para que uno gestione todo desde ahí adentro. El tema es que, ¿qué pasa? Eso, obviamente, cuando son 2 o 3 en el equipo, está claro, porque todos hacen de todo, todos catalogan, todos facturan, arman paquetes, ven las ventas, atienden los problemas, las quejas de los clientes, etc. Entonces necesitan tener todo en un solo lugar. ¿Qué pasa cuando sigue creciendo esa empresa? Bueno, obviamente, como toda empresa cuando crece, empieza a tener requerimientos específicos de diferentes áreas. Esto de hacer todo está bueno al principio, pero no escala, digamos. Entonces, ahí es lo que empieza a pasar, dicen, bueno, empieza a haber gente de administración, empieza a haber gente que esté enfocada en la atención del cliente, preventa y postventa. Empieza a haber gente de operaciones, ¿sí? Empieza a haber alguien que se enfoca en el catálogo, alguien que se enfoca en el sitio, alguien que empieza a ver, bueno, lo que está pasando con el mercado, qué precios pongo, cómo estoy respecto a la competencia, marketing, ¿sí? Entonces, cuando empieza a pasar eso y la empresa da ese salto, empieza a necesitar herramientas que les ayuden a escalar eso. No pueden estar todos entrando a la misma herramienta y cada uno necesita como sus propias personalizaciones. Entonces, ahí es donde empiezan a trabarse procesos, necesitan gestión, ¿sí? Tienen diferentes áreas, diferentes reglas de negocio y aparecen diferentes soluciones. Ahora después vamos a charlar un poco de eso, pero es muy importante que nosotros tenemos bien identificados esos 3 escalones por los que pasa todo vendedor que viene del mundo, que nace en el mundo online. Y luego está, pues, todas estas empresas como la de Bernardo, la de Guillermo, que nos platicaban, ¿no? Que Guillermo lleva 49 años como empresa, 18 puntos de venta y 8 meses en el e-commerce, ¿no? Y bueno, en una situación similar, Bernardo, ¿no? Me supongo, no explica muy bien su caso, pero son empresas que empiezan con la venta física, ¿no? Y de repente empiezan a voltear a la tienda en línea, ¿no? Y pues probablemente tenga la tienda en línea independiente, como una nueva sucursal, independiente, el inventario independiente, los precios independientes, etcétera. Y conforme todas van a pasar por el mismo ciclo, ¿no? Conforme empiezan a vender más, van a pasar independientemente si sea por marketplace o por tienda, ¿sí? Si la plataforma de venta o el canal de venta no está integrado directamente con su ERP, tarde o temprano van a llegar este tipo de cosas. ¿Cuál va a ser ese tarde o temprano? La cantidad de ventas diarias que vaya a tener esa persona o ese equipo que gestionar para mantener al día la facturación, los inventarios, y pues todo lo demás que se necesita para vender, ¿no? Porque si no van a caer en los problemas que todos caen, que va a ser venden algo que ya no tienen existencias, vendieron a un precio que ya no es, etcétera, ¿no? Y cualquiera sea el canal el brinco entre la venta física y la venta en línea, el problema va a ser cuando pasen esa cierta madurez o ese número de ventas por día en la tienda en línea, van a recaer en el mismo problema que los vendedores que ya venden online, ¿no? Y es la que tú... Exacto, exacto.
Bien, hay una pregunta de Guadalupe, igual esa la dejamos para el final, así no cortamos el hilo de la conversación. Igual sigan preguntando, si alguna pega con lo que estamos hablando, la metemos, si no, la dejamos para el final y ahí la charlamos. Bien, entonces, a ver, ¿qué pasa ahí? O sea, un poco lo que les venimos a contar es, yo les voy a contar una anécdota de lo que vimos nosotros. Nosotros, como integradores, nacimos hace 9 años, 8. Dentro de eso, nosotros nacimos como una empresa invertida por Mercado Libre en Argentina, ¿sí? 2013-2014. Entonces, ¿qué pasó ahí? O sea, nosotros vemos la evolución de Mercado Libre en los diferentes países de la región desde ese entonces hasta ahora. ¿Y qué pasó en esa evolución? Si nosotros miramos Mercado Libre hasta hace 5 años, vamos a ver vendedores muy pequeños, ¿sí? Pymes, que encontraron en el e-commerce una oportunidad, ¿sí? de vender, de que les vaya bien. Y, digamos, en Mercado Libre, a medida que iba creciendo los vendedores. Entonces hay algunos que llegaron a un volumen muy, muy interesante. Y si uno hablaba con los grandes jugadores del offline y les preguntaba, mirá lo que están vendiendo estos jugadores. Sí, pero todavía es poco, claro. Hace 5 o 6 años el e-commerce todavía era muy poco relevante para la venta del físico, sobre todo de un gran retail, de un gran distribuidor, de un fabricante. Entonces decían, no me voy a meter a pelear ahí por ese volumen. Eso decían primero. Y después decían, y además, fíjate los precios que ponen, porque es gente que importa, gente que tiene pocos empleados, que no tiene tiendas físicas, que tiene pocos costos fijos. Entonces puede poner un precio muy bajo. Entonces yo no puedo competir contra eso, porque tengo volumen, puedo comprar mucho, puedo llegar a ese precio, pero después me van a venir los clientes a quejarse en mis tiendas físicas del precio. Entonces no puedo entrar. Fast forward 4 o 5 años, lo que pasa es, hoy, si vemos en Brasil, en Argentina, en Uruguay, el top 100 de Mercado Libre, antes eran pequeñas empresas, todas desconocidas en el mundo físico, que nacieron en el online. Hoy son todos grandes jugadores del offline. ¿Sí? Básicamente, lo que pasó es el e-commerce empezó a ser relevante, es un volumen de ventas interesante, y el e-commerce creció. Los grandes jugadores pudieron meterse e insertar sus procesos en esto, decir, bueno, o sea, está el departamento que entrega, el pricing, poder llegar a abastecer, saber qué productos van a ir y qué productos no, aplicar promociones, combinar el online con el offline. Bueno, aparecieron un montón de cosas que empezaron a hacer los grandes jugadores del off y que los jugadores pequeños, ¿sí? Hoy quedan muy pocos de esos jugadores pequeños históricos digamos, con grandes volúmenes de venta. Son los que se pudieron adaptar, porque cuando vendías, no sé, tenías 500 pedidos por día, 300, y era más o menos manejable. Ahora, alguien que tiene en un hot sale 9.000 pedidos en un día, no hay forma de que si no tenés procesos, sistemas y, digamos, una estructura escalable, lo puedas soportar. Entonces, de pronto se empezaron a fundir, porque vendían los productos, veían que los competidores ponían más bajo el precio y no se fijaban o no tenían una estructura como para revisar reportes y ver con qué productos estaban ganando dinero y cuánto y con cuáles estaban perdiendo. Entonces, lo que empezó a pasar es que los que traían buenas prácticas de procesos, de gestión del offline, se adaptaron al online y no tienen ningún problema en que si un producto, por más que sea el que más venden, les empieza a dar pérdida, dejarlo de vender por Amazon, por Mercado Libre, por su sitio. Un vendedor pequeño jamás haría eso, ¿está bien? Pero jamás, no porque no lo haría, sino porque cuando se da cuenta ya es tarde, ¿está bien? Entonces, eso es muy importante y básicamente lo que pasó fue que gestión mató flexibilidad de los clientes pequeños. ¿Tá? Entonces, eso pasó en países donde el salto fue muy fuerte. México es un poco más aplanado y un poco nosotros lo que vemos es que el final de la película no es que está escrito, desaparecieron los vendedores pequeños, ya no hay lugar para ellos, no. Todo el tiempo aparecen oportunidades nuevas, se reacomodan, pero un poco el mensaje es, y los pocos que pueden jugar en las grandes ligas de los pequeños, aprovechando su flexibilidad, son los que, digamos,
juegan con procesos escalables y, digamos, dan el salto ese de vender algo y llegar a un nivel interesante a, bueno, decir, bueno, ya está, me va bien en Mercado Libre, publico en 8 marketplaces más. Ahí hay un salto infinito, ¿está bien? Entonces, pensando en eso un poco, ahí es que pensamos este webinar con León, donde, a ver, estructura completa, si querés arranco yo, León, y vos vas complementando. Tenemos, yo vendo online, vendo por ciertos canales, ¿no? Tengo mi Shopify o mi WooCommerce o mi la tecnología que quieran de tienda propia. Y además vendo en Marketplace. Y vendo en Amazon, Mercado Libre, Walmart, Claro Shop, Linio, donde quiera. ¿Está bien? Pero por el otro lado, tengo que tener un ERP. Entonces, puede ser, como les mostramos, que estoy en mis comienzos, ¿no? Entonces, ahí no lo necesitan entender el negocio. Pero si ustedes quieren que su negocio ya llegó a un límite y quieren que escale, van a necesitar, como les decía recién, gestión. Y eso es, para nosotros, integradores, digamos, es fundamental que haya un corazón en la gestión y ese corazón sea el que a ustedes les permita centralizar la facturación, hacer los reportes de rentabilidad por canal, por producto, por categoría, que puedan centralizar los inventarios para después poder distribuirlos a otros lugares, que puedan tener y definir los precios para poder, con esos precios, esas ventas, poder ir calculando rentabilidad y ajustando rápidamente en un solo lugar, ¿sí? Y que tengan todas las ventas para poder operar, ¿sí? De alguna manera es, mantengo todas las ventas, con eso hacen reportes, pero también además de los reportes pueden, no sé, imprimir las etiquetas de todos los canales juntos, pasarlas en batch de un lado al otro, asignárselas a personas, como hay un montón de cosas, obviamente hay diferentes tipos de RPs, algunos más adaptados al online, algunos más flexibles, otros menos flexibles, pero si ese corazón no está, ustedes están construyendo sobre arenas movedizas. Esa es nuestra sensación. No sé cómo lo ves vos, León, de tu lado. Sí, y bueno, y también, obviamente, tener todo lo administrativo interno, además de tenerlo pues al fregadazo tal cual, también se necesita pues ese integrador, ¿no? En este caso, alguien como ustedes, ¿no? ¿Cuál es lo difícil de hacerlo in-house, ¿no? De hacerlo con cualquier ERP nativo. Ahorita ya la cantidad de plataformas, de marketplaces o de cualquier... Hay tal cantidad de venta en línea, ¿no? Que si tú intentas gestionarlo o hacer la integración in-house, ¿vale? Pues es prácticamente imposible, ¿no? Porque pues tú ya sabrás, ¿no? Cuántas veces cambian las políticas cualquier marketplace al mes, al año, a lo que quieras, ¿no? Y más este año, ¿no? ¿Cuántas veces cambiaron Mercado Libre su código y su API, ¿no? Entonces, si no tienes un integrador que se ocupe de estar con la cabeza dentro de todos esos cambios, pues la integración al final de tu RP con cualquier sitio o con cualquier marketplace, pues va a ser un caos, ¿no? Tal cual. Y ahí, a ver, un poco lo importante es, nosotros tenemos, digamos, la certeza, un poco lo que vemos desde nuestro lado es, bueno, los síntomas de todo esto es, bueno, no te dan las manos, ¿no? Empezás a, bueno, si lo haces con planilla Excel, no sabes, a fin de mes no podés calcular cuánto vendiste, ni la rentabilidad, ni las facturas que hiciste. Bueno, entonces empezás a decir, bueno, tengo que dedicar tiempo a esto. Mirá, se me desajustaron todos los inventarios, tengo que fijarme de vuelta, tengo que revisarlo. Todo ese tiempo que le dedicas a eso, no se lo podés dedicar a vender por un canal más, a publicar más productos, a ver cómo optimizar lo que ya tenés publicado. Entonces, como que es un tema de, o sea, el síntoma es, llegué a un techo, o sea, no me dan las manos, ¿a qué le dedico mi cabeza, mi tiempo? Entonces, ahí es, bueno, o sea, no puedo publicar en más canales, no puedo publicar más productos, empiezo a tener demoras y errores en las ventas porque me confundo, porque lo estoy haciendo mal. Entonces, a partir de ahí es donde nosotros vemos que está el síntoma. Ahora, después el cómo lo resuelven está, bueno, busco parches y sigo creciendo, o me detengo, armo un sistema sólido y escalo. Y ahí está siempre ese trade-off, ¿no? Porque uno siempre piensa en, bueno, nada,
sigo creciendo porque no me puedo detener ahora, porque no puedo dejar de facturar en este momento, no puedo aprovechar la ventaja que tengo sobre otros vendedores. Pero lo que empieza a pasar ahí es que cuanto más dilaten la decisión, si no tienen un ERP, de solidificarse, o si tienen totalmente desglosado la gestión online de la gestión offline, en algún momento eso les va a explotar en la cara. Entonces es muy importante, cuanto antes puedan encararlo y generar esos cimientos para poder escalar un negocio bien grande arriba, es trabajarlo. Y básicamente no hay mucha magia, es, a ver, como decíamos antes, hay diferentes tipos y colores de integradores, diferentes tipos y colores de RPs. Lo más importante es que les cumpla con lo que ustedes necesitan, es decir, que puedan tener reportes, una foto diaria de qué está pasando para tomar buenas decisiones, que puedan poner su foco no en resolver los problemas, sino en vender más, publicar más productos en más canales, y después que les permita operar de una manera ordenada, ¿sí? Tema de qué pedidos tengo pendientes, cuáles ya entregué, cuáles están con problemas, cuáles puedo imprimir la etiqueta, imprimirla, que le imprima el área de logística, que no lo tenga que imprimir el que está publicando productos, ¿está bien? Obviamente eso a medida que escalen, cuando son pocos, es lógico que los problemas son otros, pero está claro que estamos hablando de un punto donde, de inflexión, donde ustedes necesitan, el negocio ya saben que funciona, lo validaron, el producto va, el cliente está a través de los marketplaces, el sitio de ustedes va. Bueno, ahora hay que poner leña al fuego, digamos. Sí, y los escalones son muchos, ¿no? O sea, estábamos hablando de escalabilidad, ¿no? Y el primero es, pues, hay que vender en línea, ¿no? O hay que vender en físico, lo que sea, hay que vender, hay que tener un negocio, ¿no? Después, vender más, trabajando menos o integrando más procesos, ¿no? Ya tenemos, por ejemplo, el RP integrado con marketplaces, tienda en línea, etcétera. Y después va a haber otros muchos escalones más en los que puedas mejorar, ¿no? En remarketing, no sé, en servicio al cliente, logística. Hay 3.000 millones de escalones para un friego de lados, ¿no? Tal cual, tal cual. Y Y eso es, sí, hay, perdón, sí. hay integradores tanto para marketplaces como integradores de logística, integradores de marketing, y cada integrador se enfoca a eso, ¿no? A aterrizar la información en un mismo lugar, agarrando las herramientas o las plataformas expertas en cada departamento, ¿no? Ahorita estamos hablando mucho de canales de venta y RPs, ¿no? Pero pues hay otros muchos universos. Exacto, exacto. Y Individuales. ustedes, a medida que van escalando, siempre hay nuevos problemas de escalabilidad. Entonces, nosotros entendemos que la columna vertebral son, digamos, los canales de venta, el RP. Después, una vez que eso empieza a crecer y escalar y le empiezan a encontrar la vuelta y empiezan a sumar canales y empiezan a sumar más productos, bueno, se van a encontrar con otros puntos. Sobre todo, como decíamos antes, cuando venden por su propia tienda. ¿Está bien? Cuando venden por su propia tienda, aparecen N variables más que en los marketplaces no están. Eso implica, bueno, la venta ya no me llega con una etiqueta. ¿Cómo hago? Bueno, tengo que trabajar con un integrador de envíos. ¿Está bien? El cliente me empieza a contactar por cualquier lado. En un marketplace, salvo excepciones, está bastante cercado. Me contacta vía el marketplace. Ahora, cuando empiezo a vender por mi tienda, de pronto me empiezo a trasladar alguna promoción a Facebook, me escriben por Facebook, me escriben por Twitter, me escriben por el chat de la página, me escriben por WhatsApp cuando me compraron. ¿Cómo hago para atender todo eso y que no sea un desmadre? Hay integradores de atención al cliente, ¿está bien? Donde el equipo de atención al cliente puede conectarse con el cliente vía múltiples canales y hasta si hacen un llamado telefónico que entre y que quede guardado en ese mismo lugar donde combinan, entonces la misma persona, la que está atendiendo el llamado telefónico, la que está contestando por WhatsApp, por el chat de la página y demás. Que el objetivo de todos aquí es, o bueno, ahora sí que la utopía, ¿no? Es pues tener todo centralizado en tu canal de gestión, que es tu RP, ¿no? Pero pues pues, ahora sí que todo un logro llegar a hacer eso, ¿no? O ya estás hablando de un SAP acá de millones, ¿no? Lo que quieras. Exacto. No, pero bueno, hay un montón de herramientas y cada vez hay más herramientas complementarias. El tema es estar muy atentos a qué herramientas aparecen en el mercado para ir, digamos, cubriendo esos cuellos de botella. Lo mismo, si venden mucho por su sitio, empiezan a hacer publicidad y hacen publicidad por Facebook, por Google, por, no sé, cualquiera, TikTok.
de pronto, ¿cómo centralizan todo eso? Bueno, empieza a haber herramientas que centralizan o integran las publicidades como para que ustedes puedan ir manejando esa publicidad, y después existen herramientas que permiten medir qué está pasando en el sitio. Bueno, entonces, como que obviamente a medida que el negocio crece y lo que pueden hacer a mano o a ojo, llega a un punto donde necesitan profesionalizarlo. Entonces, como que esto no acaba. Para nosotros esto empieza un poco con el RP centralizando los canales, y después hay un mundo de soluciones y problemas muy específicos con los que se van a encontrar, y herramientas que los van a ayudar a dar el salto y escalar en ese momento en base a ese problema. Así que ahí no sé si querés complementar con algo, León, o si no, directamente vamos a preguntas. La idea era transmitirles estos conceptos. No, no, adelante, adelante. Excelente. Bueno, muy bien. A ver, vamos a ir un poco a las preguntas en base a lo que nos fueron preguntando. A ver, dice, como gestores de cuentas marketplaces, ¿cómo hacer una estrategia de pricing? Bueno, a ver, un poco lo que pasa con los marketplaces es que tienden a querer ofrecerle el precio más agresivo a sus clientes, literal. Entonces, si escuchan a Walmart o escuchan a Amazon hablar, Mercado Libre no es tan directo, el cliente, le van a decir, el cliente es lo primero, el cliente tiene que tener la mejor oferta, nosotros queremos brindársela. Entonces, sus herramientas tienden a hacer pelear a los vendedores en una guerra de precios, literal. Entonces, ¿cómo salirse de eso? Que es lo importante. Bueno, hay productos que están en el buy box, ¿sí? que sobre todo en Mercado Libre, en Amazon y en Walmart, en algunas cositas y cada vez más, es este producto ya tiene este EAN, este es el producto, son todos estos vendedores que te lo están ofreciendo, peleense por el precio. Entonces, ahí, la verdad, está complicado. Hay que ver cuál es el nivel de precio de cada uno de esos productos, si ustedes pueden competir o si no pueden competir. ¿Está bien? Eso ahí está muy marcado y es muy difícil salirse. ¿Qué puede hacer una empresa más pequeña? Salirse de eso. ¿Sí? ¿Cómo se pueden salir? Por ejemplo, venden impresoras. Bueno, pueden vender combos de impresoras más cartuchos. Un combo de impresoras más cartuchos no tiene un EAN. Entonces, no están en el buy box. Y su título puede ser impresora más set de cartuchos escolar, cualquier cosa. Entonces, la gente que busque eso, los va a encontrar a ustedes, va a haber un precio diferente, pero no va a poder comparar directamente el precio. Entonces, ustedes se salieron. Computadoras. Las computadoras ustedes pueden poner con diferentes memorias. Bueno, un jugador grande, un fabricante, un Ingram, un Electra, un Walmart, no se va a poner a cambiarle las memorias en base al que compra. Pero un jugador pequeño sí, puede tener computadoras y poner antes de empacar a cambiarle la memoria. ¿Está bien? Entonces venden computadoras con diferentes memorias que se salen del estándar, pero que hay gente de gaming que las necesita. Entonces, combos, N cosas, bueno, refacciones, ¿sí? A veces vendo celulares y accesorios. Bueno, en celulares es muy difícil de competir contra los jugadores grandes, pero en accesorios tal vez no. O en reparación, no sé, pantalla con reparación. ¿Sí? Hay cosas que se pueden, cosas que no, cosas que se pueden en un marketplace, cosas que no. Pero tratar de ir hacia las cosas donde los grandes jugadores no quieren ir. Nosotros tenemos el ejemplo siempre en Argentina, una de las últimas cosas que hice en la oficina fue comprar la cafetera. Compramos una cafetera y bueno, sí, había un montón de vendedores que vendían esa cafetera, ofertas por todos lados, compramos la cafetera. A los 3 meses se rompió el filtro. No hubo forma de conseguir el filtro, o sea, el fabricante no tenía el repuesto. Los vendedores que vendían no vendían repuesto. Y nadie estaba vendiendo el repuesto, o sea, lo podían, está bien, o sea, la cafetera salía, no sé, 7.000 y el filtro salía 50. Pero si lo vendían a 200, yo lo compraba igual. Entonces hay mucho más margen y en refacciones y en ese tipo de cosas. Nada, nadie se está queriendo meter porque es más lindo vender los productos que más rotan, que más margen tiene, que más ticket tiene.
pero hay como unos agujeros negros muy interesantes para jugadores más pequeños. No sé si respondí la pregunta. Bien. Exacto. Bien. En cuanto al precio. Después, a ver si hay alguna pregunta más. Nosotros trabajamos con un integrador para los marketplaces, solo para catálogo, precios e inventarios. Lo tengo que subir a su portal, ahí se lo replica a los 5. Hemos batallado porque hay cambios en Amazon, Mercado Libre, siempre traemos rezago para que se reactualice y no perder exposición. Bien, a ver. Pero eso a lo que entiendo no está integrado con el ERP, ¿no? No, no está integrado, por eso. Pareciera, o sea, eso es lo que les digo de los gestores. Lo que pasa con los gestores, para mí, no es que sean buenos y malos, es que, digamos, están en un segmento donde, digamos, apuntan a empresas que tienen 5 o 6 personas que hacen todo. Entonces, si apuntan a alguien que hace todo, básicamente le tienen que dar todo. Entonces, ¿qué le dan? No sé, las preguntas de Mercado Libre. ¿Cómo está tu competencia? ¿Cómo están tus métricas? ¿Cómo subir productos? ¿Cómo facturar? Tratan de meter todas las funcionalidades. Alguien que hace todo no puede ser bueno en todo, salvo que sea Superman. ¿Está bien? Entonces, es lógico que en algo fallen. Entonces, obviamente hay algunos que fallarán un poco en algo, hay algunos que tendrán alguna limitación, son una gran opción para arrancar y depende de con cuál estés y hasta dónde quieras llegar, a qué nivel podés llegar. Entonces ahí no sé si hay mucha opción, o sea, en el fondo es cómo hacemos de Producteca para que eso no pase, y la verdad que tenemos foco en eso. Pero, Sí. o sea, mismo los marketplaces, nosotros nos dedicamos solo a esto y no podemos integrar todos los que quisiéramos en la región. Entonces, de pronto tenemos que priorizar primero Argentina, después México. En México todavía no terminamos el ecosistema, ya estamos priorizando algunos de Colombia. Bueno, si nosotros hacemos solo esto y con 40 personas no llegamos a la velocidad que queremos, porque obviamente lo que integramos nos comprometemos a mantenerlo y, como decía León al principio, hay un montón de cambios, imagínense a alguien que, así como nosotros, hace 8 cosas a la vez y está compitiendo contra 8 productecas en cada uno de los suyos. Entonces, para mí es una cuestión de foco y para mí no es una cuestión de me cambio, es simplemente qué tan pesado es ese problema hoy en día para ustedes. Si no mal recuerdo, Guillermo es el de los 18 tiendas. Entonces, ahí entiendo también que ahí justamente para mí estás en el problema más allá de todo esto, es debes tener partido el online y el offline. Entonces, las ventas de los canales no te entran automáticamente, debes estar perdiendo también tiempo en eso. Entonces, hay cosas que seguramente sean mejorables si pasas a una estructura integrada entre el online y el offline. Y también la primera pregunta de Guillermo dice qué tanto se integra, ¿no? Contabilidad del RP y los marketplaces, ¿no? Y creo que es importante mencionar la diferencia entre un marketplace y el otro. Al final, bueno, se siente, parece que hacen lo mismo, ¿no? Venden tus productos a un montón de gente y todo lo que quieras, ¿no? Pero entre marketplace y marketplace la manera de publicar productos es completamente independiente, con sus propias lógicas, con sus propios filtros, con sus propios atributos, ¿no? Entonces, el tener algo que automatice, que te integre desde tu RP y te lo mande así mágicamente a cualquier marketplace, no se dice fácil, pero es algo bastante complicado de lograr, ¿no? Porque en algún marketplace puedes a lo mejor decir, bueno, yo vendo la camisa y las opciones son la chiquita, la mediana y la grande, ¿no? Y en un marketplace, pues todos van a ser el mismo precio, y en otro marketplace puedes decir la chiquita cuesta menos que la grande, ¿no? Entonces va a haber muchas restricciones entre un marketplace y otro. Sí, sí, sobre todo a nivel catálogo. La verdad que, digamos, no hay que minimizar el tema. Claramente hay marketplaces que son más simples de manejar y otros más difíciles de manejar. Los catálogos, el mismo en los catálogos, vos decís, bueno, mira, para publicar un producto en Mercado Libre tenés en ClaroShop. En ClaroShop prácticamente pasan todos. O sea, si más o menos mantenés el tema de las fotos y no pones nada raro en las publicaciones, la publicás en ClaroShop así. En Electra publicás y hay gente aprobándola o desaprobándola a mano. Entonces ahí tenés un control visual y en base a lo que ven y se les ocurre te lo pueden rechazar. En Mercado Libre tenés la publicación y hay categoría donde tenés atributos obligatorios que te los van cambiando todo el tiempo. En Coppel tenés que subir, para subir un producto tenés que subir
el tamaño del producto y el tamaño del packaging y el código SAT del producto, que ningún otro marketplace te lo pide. En Liverpool no te aceptan fotos cuadradas, tenés que subir fotos rectangulares con cierta proporción. Entonces, como que hay problemas que son ajenos, yo creo que todos los marketplaces van a ir hacia un estándar, pero hoy, como todos empezaron, es importante estar, porque hay pocos vendedores, en todos uno se puede sorprender. Entonces, pero el tema de actualizaciones, yo te diría que hoy es muy importante, sobre todo en Mercado Libre y por ahí en Amazon. En el resto de los canales, me parece que ahí yo tengo una opinión formada un poco de lo que está sucediendo. O sea, nosotros tenemos, o sea, en ventas, vos tenés Mercado Libre y Amazon muy arriba, tenés Walmart un escalón más abajo y tenés el resto un escalón más abajo. En tecnología pasa lo mismo. Tenés Mercado Libre y Amazon bien arriba, la tecnología de Walmart bastante robusta y todo el resto bastante abajo. ¿Qué implica que haya tecnología más robusta y menos robusta? Bueno, que todas las cosas lógicas de un marketplace, si vos vendés por un marketplace, ¿qué es importante? Tratar de pensar que, digamos, el marketplace pone la cara por vos. Entonces, cualquier demora, producto mal cargado, reclamo del cliente, la gente no va a decir, uy, que no le compro más a Guillermo en Mercado Libre. No, es no compro más por Mercado Libre. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa con eso ahí? Es, bueno, el marketplace, sobre todo los que tienen buenas tecnologías, empiezan a decir, bueno, mira, si el vendedor entrega más lento de lo que lo hace el promedio, lo voy a puntuar peor. Yo prefiero que el cliente le termine comprando a alguien que le va a entregar rápido. Que el producto no se le rompa, que tenga menos reclamos. Que el producto, que no me cancele ventas. O sea, si cada 2 ventas yo cancelo una porque no tengo stock, no llego a actualizarlo, o cuando llega una venta la cargo mal o la cargo lenta y eso implica una demora o una entrega fallida, bueno, el marketplace empieza a decir, bueno, este vendedor tiralo para abajo, no quiero que aparezca por ningún lugar. Entonces un Amazon te cierra la cuenta, un Mercado Libre te mata en reputación y te mata la visibilidad. Ahora, cuando los marketplaces tienen tecnologías más flojas, bueno, obviamente si ustedes son un desastre y eso genera problemas y hay quejas de los clientes, tarde o temprano los van a expulsar del marketplace, pero hasta que eso pase puede pasar tiempo. Y si lo hacen más o menos, tal vez ni se dan cuenta. Entonces, ¿qué es importante en los otros marketplaces donde la eficiencia, o sea, en los pro, mucha eficiencia del lado de ustedes, publicar los productos, tenerlo lo mejor posible, con el mejor catálogo posible, responder rápido, entregar rápido, no fallar y cuando hay problemas reaccionar muy rápido y muy bien, muy a favor del cliente. Eso es la lógica de los marketplaces complejos. Ahora, ¿qué pasa en los marketplaces con menos tecnología? Y el posicionamiento no depende tanto de qué tan grande tengan la foto o cuántas fotos tengan o si cargaron los atributos. Una vez que el producto está, entra en ese mundo donde es muy importante que tengan una buena relación con el ejecutivo, ¿sí? Sobre todo en los retails. O sea, ustedes piensan al ejecutivo de e-commerce como un comprador de un retail tradicional. Y en ese retail tradicional ustedes empiezan a negociar con el comprador. ¿Por qué no me pones el producto en más sucursales? ¿Por qué no lo pones en la línea de cajas que se vende más? Entonces tenés que negociar. Bueno, en e-commerce, cuando hay poca tecnología, hay que hacer eso. Quiere decir que el tiempo que se ahorren con eficiencia en los diferentes canales, dedíquenlo a un buen relacionamiento con los ejecutivos para que les avisen de las ofertas, para que los, digamos, buscar que destaquen algunos productos, obviamente con insight de ustedes, porque este producto no se vende si en Mercado Libre se me vende muy bien, o en las tiendas se está vendiendo muy bien. Posicionámelo, vas a ver que se va a vender. Bueno, eso es clave que ustedes lo hagan, pero para eso necesitan no estar preocupados con problemas del día a día. Sí. Pues, ¿quién más? ¿Quién más se anima? Que aquí Pablo anda filoso. Vamos a desenmascarar a todos los marketplaces. Ahora aprovechen en lo que sea, lo que quieran que hablemos, o donde quieran que les aportemos un poco de conocimiento, por lo menos nuestra perspectiva, acá estamos. A ver si hay alguno más que se anima a preguntar.
tema de precios, tema de integración, bueno, el tema de facturación es importante. Acá tengo un poco la visión de que la facturación va a cambiar. En algún momento va a llegar que los markets les pregunten a los clientes si quieren factura o no, y eso va a ser más fácil de integrar. Eso todavía no está pasando en ningún canal salvo en ClaroShop. Pero bueno, eso es algo 100% automatizable cuando los marketplaces trabajen un poco ese aspecto. ¿Y ClaroShop es el que timbra al cliente final? No, no timbra. Linio lo timbra directo al cliente final. ClaroShop lo que hace es, te pasa la facturación como para que después hagas la factura y se la devuelvas a Claro, para que ellos ya se la dispongan al consumidor final, y es más, con eso te pagan. Si no lo haces, no te pagan. Está bueno. Sí, Walmart también tiene un motor de facturación. Sí, ahí lo importante es, o sea, eso se va a ir automatizando en la medida en que evolucione todo. O sea, estamos en un momento donde están apareciendo marketplaces por todos lados, hay una competencia feroz entre ellos, y salen como pueden, cuando pueden, y van agregando cosas y van cambiando cosas. Por eso también es un poco lo que planteaban antes de todo el tiempo empieza a haber cambios. Es muy real, y hay que seguirle el ritmo a los marketplaces, porque cada cambio que hacen, ustedes si no se adaptan, pierden. Obviamente no es lo mismo la problemática de alguien que tiene 4.000, 5.000 publicaciones y tal vez pocas ventas, que alguien que tiene muchísimas ventas con pocas publicaciones. Entonces la parte de catálogo es más fácil de resolver, y el tema es la operación del día a día. Entonces hay problemáticas diferentes para las diferentes empresas, pero todas con el volumen empiezan a recaer en lo mismo. No dan abasto para publicar en más canales, eso empieza a consumir mucho tiempo, se detienen porque los detienen actualizaciones de inventarios, actualizaciones de precios, inserción y facturación de órdenes. Eso genera demoras, genera errores, y todo les explota en la cara y ahí se detienen. Entonces, un poco a lo que vamos con transmitirles este concepto que parece bastante obvio, pero lo vemos los dos en el día a día de nuestra operación, es prepárense, no importa qué RP usen, no importa qué integrador usen, lo importante ahí es que, digamos, ustedes se pongan y digamos, se vean 2 o 3 años adelante y se preparen para eso, porque si no tienen una estructura firme de conexión entre el online y el offline, no van a poder hacer cosas interesantísimas con su propio e-commerce, de me compra en tienda, se lo mando online, me compra online, lo retira en tienda. Es inmanejable eso en un modelo de volumen, y en los marketplaces se van a perder oportunidad en muchos, o van a estar más o menos. O sea, no van a estar con todos los productos, no le van a poder prestar la atención que corresponda, etc. Y un poco desde mi lado eso es lo que veo. Sí, pues al final es simplemente preguntarse eso, ¿no? O sea, su operación, su sistema, su forma de trabajar actual está preparada para cuando llegues a ese problema, ¿no? De vender mucho y tener ese tipo de problemas de gestión. Estás listo para dar ese brinco, tienes todo ya preparado y no vas a tener que desarrollar absolutamente nada. Ya nomás es decir, órale, lo hacemos así ahora. Y pues es eso, ¿no? Es estar listos para cuando el problema llegue, no empezar a ver qué hacer cuando ya tengamos el problema, ¿no? Excelente. Bueno, ahí veo que no hay más preguntas, así que León, gracias por sumarte. Espero que a la audiencia le haya gustado, le haya servido, se hayan podido llevar cosas. Nada, nos pueden buscar por LinkedIn, nos pueden escribir un mail, estamos disponibles para lo que necesiten, para ayudar. La idea es compartir contenido, y entendemos que todos nosotros vamos a crecer juntos en el e-commerce, y que el mundo es chico, así que lo importante es compartir, crecer entre todos, que va a terminar siendo beneficioso para todos. Pues muchas gracias, Pablo. Gracias, nos vemos, chao, chao. Nos vemos.